añadir las mangas, nos vamos a una de nuestras mangas, a la parte de abajo y añadimos la lana en la parte de la espalda, en la parte que nos queda más atrás. Nos va a coincidir con los 8 puntos que hicimos en las cadenas, sobre las cadenas. Entonces trabajaremos. Me voy aquí detrás, justo en el primer punto donde tengo las cadenas que hicimos en la ciza, hago esos 8 puntos y luego será hacer el patrón que nos encontremos, un punto sobre cada punto. Cuando lleguemos al motivo hacemos el motivo y continuamos así, vueltas y vueltas hasta tener el largo que queramos. Bueno, yo lo voy a dejar un poco por debajo del codo, este patrón, para luego añadirle este otro patrón hasta finalizar el largo. Entonces, lo primero que haremos será eso, añadimos la lana, con las dos mangas hacemos lo mismo, añadimos la lana y empezamos haciendo ahí una cadena y me traigo la colita para ir escondiéndola. A ver cómo me lo puedo poner bien. Y tengo aquí 8 puntos. Me voy a meter dentro, porque la cadena se me va a quedar como muy sueltecito, no se me va a agarrar bien. Entonces me meto dentro del punto y hago el primero, el segundo, los 8 que nos encontramos los tenemos que trabajar dentro del punto, porque aquí arribita nos queda una cadenita, como ya la hemos utilizado por una parte, nos queda muy poco agarre. Tengo 3, 4, 5, 6, 7 y el último de los 8 que tenemos en la zona donde hicimos las cadenas. Bueno, pues ahora vamos a ir acoplando los puntos hasta llegar aquí, que ya tenemos puntos altos, ¿veis? Pero es que aquí tenemos un hueco muy grande y aquí otro de los puntos altos que nos cogen de lado. Entonces ahí metemos un par de ellos en ese espacio. Llevo 8, ahora llevo 9. Lo suyo es que lo vayáis contando para que en la otra manga tengáis los mismos. 8, 9, 10. Aquí meto otros 2. 11 y 12. Y ya sí que me encuentro los puntos altos, entonces es tan sencillo como ir entrando dentro de cada punto y haciendo un punto alto. Yo cuando finalice, no voy a ir contándolos ahora, pero cuando finalice sí que los voy a contar porque mmm, se puede notar en una manga que haya un par de puntos menos o un par de puntos más. Así que nos garantizamos, se supone que deben de salirnos los mismos números, pero siempre es mejor contarlos y así no hay problema. Vamos haciendo hasta llegar a la zona donde tenemos el diseño de la flor. Que ya estoy acercándome a esa parte. Y ya estamos aquí. Hemos hecho el último punto que tenemos justo antes a la flor. Pues cogemos hebra, hacemos la flor, un punto alto, 3 cadenas,
y dentro del mismo sitio 1, 2 y 3, cierro y cierro, 3 cadenas, 1, 2 y 3, cierro, cierro, 3 cadenas y punto alto. Y continuamos con los puntos que nos vamos encontrando. Hasta llegar aquí y haremos el punto deslizado. Y ya estoy llegando al final y nos ocurre lo mismo. Tenemos el espacio, ¿veis? Que coincide aquí, es un huequecito grande. Entonces ahí hacemos 2. Aquí hacemos otros 2. Para que no se nos quede ahí un hueco. Buscamos el primer punto y nos deslizamos. Y habríamos terminado la primera fila de la manga, de esta manga. Ahora voy a contar los puntos que tengo, como os digo, para que no se me descuadre con la otra manga y monte la misma cantidad de puntos en la otra manga. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la cantidad de vueltas que deis con este patrón hasta cambiar al del puño, que sería el mismo de la parte de abajo. Entonces, es tan sencillo como esto. Vamos a seguir, ahora comienzo, hago todos los puntos, cuando llegue a la flor hago la flor y continúo todos los puntos hasta llegar aquí, siempre los mismos puntos. Hago la largura hasta debajito del codo, lo voy a hacer yo para hacerme un puño bien larguito con esta puntada. Y nos vemos, en la otra manga hacemos lo mismo y nos vemos, bueno, os voy a volver a dar indicaciones cuando llegue a la altura que os comento de este patrón para cambiar al otro, ¿vale? Y por si he cambiado de opinión cuando me lo vea puesto y decido que lo dejo más arriba o lo dejo más abajo y os lo comento. También lo podéis hacer a vuestro gusto. Hasta que ya tengo tejido el largo de manga que necesito justo antes de hacer la otra puntadita. Os comento, os digo números. Mira, yo he tenido que añadir al comienzo, han sido un total de 55 puntos en la otra manga igual, y he tejido 19 vueltas en total desde que añadí en la ciza la lana. 19 vueltas en total. Voy a hacer un par de vueltas de disminuciones para conseguir hacer este puñito. Al final me he decantado por hacer una manga globo, una manga de estas anchitas que acaban en globo, y este puño que ha quedado muy chulo, que nos va a quedar adaptado a la parte baja del brazo. Como veis, es muy ancha la manga, entonces tenía la opción o de dejarla ancha y más corta, porque estas mangas tan anchas largas no quedan bien, o hacer lo que he hecho con el puño y al final me ha encantado, me ha gustado un montón cómo ha quedado, que quede la manga globo, queda muy bonito para este tipo de chaquetita. Otra cosa que os voy a comentar. Recordad que hice 6 vueltas, le he añadido 2 más, me lo he probado y me gusta un pelín más larguita. En total tendría de largo en la chaqueta 8 vueltas de esta puntada. Y ahora vamos a empezar a hacer el puño. Primero haremos 2 vueltas de disminuciones, como ahora os voy a comentar, y seguidamente haremos el puño con un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vueltas. Para esta primera vuelta de disminuciones empezaremos haciendo un punto alto en el primer punto alto. En el siguiente trabajamos un punto alto sin terminar. En el siguiente trabajamos un punto alto sin terminar y lo terminamos. Ahí habríamos hecho nuestra primera disminución. En el siguiente haremos un punto alto. En los dos siguientes haremos la disminución. Punto alto sin terminar y terminamos. Siguiente, un punto alto.
siguiente, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y terminamos. Tendríamos, el patrón sería un punto alto, una disminución, un punto alto, una disminución, un punto alto, una disminución. Así hasta llegar al final. De nuevo hago aquí otra disminución y en el siguiente un punto alto. Siguiente disminución. Vamos a continuar así hasta completar esta fila, que es la fila número 20 de la manga. Como he llegado a la zona de la flor, quiero comentaros cómo hacer aquí, porque nos encontramos que la flor como que queda a la misma altura que la fila que estamos trabajando. Entonces la flor serían 5 puntos. Cuentan como 5 puntos. ¿Cómo los vamos a trabajar? Yo he acabado aquí el último punto con un punto simple sin disminución y ahora me tocaría la disminución. Pues la voy a hacer de la siguiente manera. Entro aquí, en este punto alto que tengo aquí, no lo termino y me voy a ir aquí, a la parte superior del globito que hemos hecho con la enlazada. Y ahí hago el siguiente punto alto y lo cierro. Ahí he hecho la disminución, me toca hacer ahora un punto alto normal, sin disminución, y no lo voy a hacer porque me tengo que quedar a la altura. Simplemente hago un punto bajo ahí, para poderme quedar a la misma altura. La siguiente disminución será en este y este punto. Hacemos un punto alto sin terminar, me voy aquí abajo, hago el punto alto sin terminar y lo termino. ¿Vale? Ya los siguientes se trabajan normal. Buscamos cuál es nuestro siguiente punto y trabajamos un punto alto normal, perdón, porque ya había hecho una disminución antes. En el siguiente continúo con la disminución que me toca hacer. Y en el siguiente el punto normal. ¿Vale? De esta forma hemos hecho que se nos quede parejito al mismo nivel esta vuelta. Vamos a seguir hasta completar la fila. Me coincide aquí que he hecho al final de la fila esta disminución y ahora me quedaría 2 puntos. Entonces, en vez de hacer los 2 puntos, el punto que me toca hacer simple y después me quedaría ahí uno suelto, ahí vuelvo a hacer otra disminución. Nos vamos a la parte de arriba del primer punto y nos deslizamos. Y vamos a comenzar la última vuelta ya de este patrón antes de empezar el patrón del puño de flor. En esta vuelta van a ser todos los puntos menos este primero, que lo haremos normal, todos van a ser disminuciones. Entonces nos vamos al que nos continúa y al siguiente y hacemos de 2, 1. Al siguiente y al siguiente y disminuimos. Al siguiente y al siguiente y disminuimos. Tenemos que hacer esto por toda la fila. Todas disminuciones. Vale, al final de esta fila, aquí ya me he deslizado y he cerrado la vuelta, tenemos que tener en total 20 puntos. Hemos disminuido hasta conseguir de 55 tener 20 puntos. Estos 20 puntos nos van a servir de base para crear el patrón de la flor y nos tienen que quedar 5 flores. Cada 4 puntos hacemos una flor, 5 por 4, 20 puntos que tenemos. Es al tamaño de mi puño. Si necesitáis un tamaño superior, si estáis haciendo más talla, ya os va a quedar más grande, incluso siguiendo las mismas indicaciones, porque tendríais en vez de 55, ya tendríais de base más puntos. Así que yo creo que simplemente seguir las mismas indicaciones de estas dos vueltas de disminuciones que acabamos de hacer. Y ahora vamos a empezar a hacer el patrón. Entonces, vamos a subir aquí con una cadena. Y en este primer punto
empezamos a crear la primera flor. Es un punto alto, aquí no hacemos cadena, vamos a hacer como hicimos en los bajos. Directamente vamos a hacer las 3 sacadas, cerramos y cerramos y las 3 cadenas. Y de nuevo en el mismo sitio, 1, 2 y 3, cerramos, cerramos y finalizamos con el punto alto. Sería punto alto, la enlazada, 3 cadenas enlazadas y punto alto. Y el siguiente motivo lo vamos a ubicar contando 1, 2, 3 y en el cuarto punto subimos un punto alto. 1, 2, 3, 3 cadenas, 1, 2, 3 y punto alto. Voy girando. Siguiente motivo. Contamos 1, 2, 3. En el cuarto hago ya el siguiente motivo. 1, 2, 3. 3 cadenas. 1, 2, 3 y el punto alto. Ya tengo 3 motivos. Sigo girando. Tengo que hacer 2 más. 1, 2, 3, 4. Punto alto. 1, 2, 3. Y sigo tejiendo el patrón de la flor. Y 3. Y mi punto alto del final de este motivo, ya me queda el último. Veréis que encaja perfectamente. 1, 2, 3 en el cuarto, punto alto, 1, 2. Ya me estoy quedando aquí sin lana. Hasta ahora llevo 3 madejas, me queda ahí una madeja entera. 3, al final creo que pensé que eran 400 gramos lo que íbamos a necesitar y vamos a necesitar 300 y poco. 1, 2 y 3. Y contamos, ya tengo los 5 motivos, así que ya es cerrar la vuelta. Contamos 1, 2, 3 y en el cuarto el que hemos hecho al inicio. Aquí nos vamos a ir a la base del punto alto que hicimos para deslizarnos y cerrar esta vuelta. Pues vamos a trabajar esta y todas las vueltas de la siguiente manera. He subido con una cadena y me meto en el espacio y empiezo a crear ahí otra flor. Mi punto alto, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vaya, que me he enganchado. Trabajar sobre la mesa no es lo más cómodo, pero para poder grabaros no me queda otra. Nos vamos a la siguiente flor, nos metemos dentro y seguimos el mismo patrón que estamos haciendo. Hasta completar las 5 flores, cerramos vuelta y empezamos de nuevo con la siguiente fila. Un total de 8 filas he necesitado yo. Os probáis, os medís, hasta aquí que tengo que añadir lana. Os voy a dejar. Os probáis, os medís el largo que necesitéis, porque eso va a depender de cada
brazo y de cada, estoy buscando otro puño que lo tengo por aquí, de cada brazo y del largo que hayáis dejado del hombro hacia el codo, que yo he trabajado un poco más abajo del codo para poder trabajar un trocito grande de puño. Podéis trabajar más de esta parte y trabajar menos puño si queréis. A mí me gusta el efecto porque hace como aún más globo de esta manera. Queda para mi gusto más bonito. Voy a seguir haciendo, acabando el otro puño y ya tendríamos prácticamente nuestra chaqueta. Lo que nos quedaría sería rematar esta parte y la parte del cuello. Bien, pues una vez que hayamos terminado nuestras dos manguitas, yo ya aquí he rematado hasta la hebra que me quedaba al final. Mira, ahora lo que viene a continuación es ya la parte final. Esta chaquetita va cruzada, ¿vale? El canestú que hemos hecho en un inicio redondo nos da mucha más parte de delante que de la zona de atrás. Así que para que nos quede adaptada al cuerpo, va cruzada. Y queda muy bonito además de esta manera. Entonces tendremos que tener en cuenta a qué parte queremos que nos cruce. Yo quiero que me cruce al lado derecho. Estáis viendo que estoy cruzando en mi mano izquierda, pero una vez que yo me lo pongo, ten en cuenta que esto va así, ¿vale? Entonces sería mi parte derecha. Como yo quiero que me cruce esta parte, el diseño bonito que le quiero poner, que sea el visible, porque en el de dentro además me va a dar el grosor y no hace falta. Lo que sí vamos a hacer es una vuelta por todo el contorno, empezando desde la parte baja de un lado, pasando por el cuello y bajando por la otra zona hasta llegar de nuevo abajo. Toda esa zona la vamos a preparar en punto bajo en esta primera vuelta. Y en la siguiente es donde haremos el motivo que estamos haciendo de la flor, que yo solo la haré en esta parte, en esta zona que cruza, más el cuello. Y me meteré un pelín aquí porque se me verá un poco si me lo dejo un pelín abierto, nada más, para que no me dé grosor dentro. Entonces tenéis que determinar en qué lado queréis que os cruce y lo hacéis de esa manera. ¿Qué haremos? La primera vuelta sería empezar, por lógica, en este lado, que me pilla del derecho. Porque si empiezo en este otro, tengo que empezar a tejer del revés. Aún así, voy a hacer esta primera vuelta tejiéndola del revés. O tengo la otra opción. ¿Por qué os digo esto? Porque si empiezo por aquí del revés y doy esta primera vuelta, luego tengo la posibilidad de empezar ya mi flor del derecho. Tengo esa posibilidad o hacer una primera vuelta del derecho, cortar hilo y volver a añadir hilo para empezar. Lo haremos así, sí. Lo haremos así porque al final empezar una vuelta del revés añadiendo puntos se termina notando. Entonces, directamente nos vamos a meter aquí abajito y empiezo a tejer puntos bajos hasta llegar al otro extremo y ahí cortaré. Añadimos aquí la lana y os indico, esto lo haréis por todo el contorno de la chaqueta. Hacemos una cadena, nos traemos esta hebra para esconder. Y aquí un poco poder ver que nos va entrando en cada hueco, para no hacer ni de más ni de menos. Ahí ya voy a empezar haciendo uno. Aquí voy a hacer otro. Y me encuentro con un espacio del punto alto. Ahí tengo que hacer dos, porque es un espacio muy grande.
Aquí nos encontramos, pues que habría que hacer ahí uno en ese espacio, en este otro huequecito otro, y de nuevo 2 en el punto alto. Entonces en realidad es como si hiciéramos a la altura de cada flor 2 puntos bajos. Y en el espacio hacemos otros 2. Ya nos queda escondida la colita. Voy a continuar un poco más para llegar a la zona de los puntos altos. Aquí me voy a ir directamente aquí, hago 2. Y aquí estamos ya en la zona de los puntos altos. Vamos a ir metiendo, en esta primera fila he metido 1, en esta segunda fila hago 2. No debe de quedar tampoco ni ajustado ni con puntos de más, que nos queda como con vuelo y no queda bien tampoco. Por eso os digo que aquí, bueno, sería 1 y en el siguiente serían 2. Cada 2 filas son 3. 1 y en el siguiente 2. 1 y en el siguiente 2. ¿Veis? Vamos a seguir, voy a seguir así hasta el cuello y ahora en el cuello os vuelvo a indicar. 1 y 2. Ya estoy en la zona del cuello. Voy a hacer en esta esquinita 1, 2 y 3. Y ahora tengo 2 puntos altos. Así que hago 1 y en el siguiente otro. Y ahora nos encontramos aquí que nos habíamos saltado de base 3 cadenas. Pues ahí hacemos 1, 2 y 3. Nos habíamos saltado 3 y en la cuarta habíamos hecho el motivo. Tenemos el motivo, hacemos 1 ahí. Tenemos las cadenas, hacemos 3. Tenemos el motivo, hacemos 1 ahí. Tenemos las cadenas, hacemos 3. Y así es como haríamos nuestro cuello. Aquí tengo la cadena, hago 3. Motivo 1, cadena 3. Motivo 1. Y así hasta llegar a esta otra esquinita donde también haremos 3 puntos y bajaremos por el otro lateral. Ya he terminado de dar la vuelta, he llegado al otro extremo y aquí he cortado mi hilo ya. Hay que rematar esa hebra. ¿Qué nos queda por hacer? Lo que os he dicho. Voy a meter el motivo. Me voy metiendo. Mira, no voy a ir contando puntos. Me voy a ir metiendo en los huequecitos que se ven. ¿Veis? Se ven perfectamente. Donde he metido 2 puntos. Luego he metido 1, 2 puntos, 1. Se queda. Donde he metido 2 puntos se queda un espacio. Pues en ese espacio donde voy a hacer la flor, que no la voy a hacer de 3 sacadas, la voy a hacer de 2 sacadas y 2 cadenas para que me quede más chiquitita. Por el cuello y hasta, como os digo, pues un poquito más abajo de esta parte del otro extremo del cuello. Voy a bajar un poquito nada más. Igual me bajo pues hasta este huequecito o hasta este. Veo cómo me queda cruzado. Porque ya os digo que no quiero que me quede grosso, pero sí por si me lo abro un poquito que se vea. Y ya, otra cosa que he tenido que comentar. Nos la tenemos que atar. Nos la tenemos que cruzar y poder atar. Entonces vamos a crear
una cadena larga, larga, lo suficiente como para que nos dé la vuelta a toda nuestra cintura y nos sobre para hacer lazada. Vamos a crear una en este lado y vamos a crear otra en este otro lado. Añadimos aquí la lana, empezamos a hacer cadenas, la cantidad que necesitemos y la reforzamos volviéndonos con punto o punto bajo o punto deslizado. Os empezaré una para que veáis lo que os digo. Y esa iría, como esta parte en mi caso va por dentro, esa iría cruzándome por dentro y luego la tendría que sacar por uno de los huequecitos del costado para terminar de amarrármela. La que va por delante, pues es la que me gira hasta llegar a esa otra que he sacado por aquí. ¿Me entendéis, no? Porque tendréis alguna prenda que ya se amarra así. Esa es una opción y otra opción es ponerle botones y abrocharos ahí en un ladito, como os guste más. De hecho, tenemos hasta los ojales si queremos hacerle botones, ponerle botones y cerrarlo con botones. Yo lo voy a hacer atado, a ver qué tal me queda. Venga, pues vamos a empezar haciendo el motivo. Y lo voy a empezar, como os he dicho, en el lado derecho, aunque lo veáis aquí en el izquierdo, es el que me queda a mí, me cruza por delante en el lado derecho. No lo voy a hacer desde aquí abajo para no meter tan bien, ¿no? No sé cómo quedaría. Sí, lo voy a tener que hacer. Si no me va a quedar ahí como una cosa, no sé. No, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque en el resto, en el otro lado tampoco lo va a llevar. Y esto, como lo voy haciendo sobre la marcha, pues estoy pensando con vosotros cómo hacerlo. ¿Cómo podría quedar mejor? Venga, lo hacemos desde abajo. Va a ser una flor chiquitita. Lo metemos aquí. Añadimos levantamos una cadena. Voy a hacer en este primero un punto bajo. Y ahora me voy a ir, pues a ver que vea cuánto más o menos me estoy saltando después cuando lleguemos a esta zona que os digo que voy a hacer en los huequecitos. Nos saltamos dos. Cogemos hebra, 1, 2 y en el tercero voy a hacer un medio punto alto, cojo lazada, saco 1, 2, cierro, cierro, 2 cadenas, de nuevo 1, 2, cierro, cierro, medio punto alto. No lo estamos haciendo ni con puntos altos como el otro diseño que tenemos aquí, ni sacamos 3 veces. Hemos modificado para hacer una flor más pequeñita. Voy a comprobar que cómo me queda. Igual habría que hacerla más cerquita. Perdonad que me lo voy inventando sobre la marcha. Tengo que ir viendo cómo va quedando conforme lo voy haciendo. Bueno, pues este sí que lo vamos a hacer antes, ¿vale? Hemos hecho aquí un punto bajo. Nos vamos a ir directamente al punto que continúa. Ahí vamos a hacer un punto medio alto, 2 sacadas. Cierro, cierro, hago 2 cadenas y 2 sacadas. Cierro, cierro y medio punto alto. Y ahora sí que voy a contar 2, 1, 2 y en el tercero. Medio punto alto, 1, 2, cierro, cierro, 2 cadenas. 1, 2, cierro, cierro, medio punto alto. En el tercero, medio punto alto, 1, 2,
cierro, cierro, 2 cadenas, 1, 2, medio punto alto, ya se queda ahí escondida la hebra, 1, 2, en el tercero, medio punto alto, 1, 2, cierro, cierro, 2 cadenas, 1, 2, cierro, cierro, medio punto alto. Voy a continuar un poco más para que veáis cómo quedaría en los espacios. 1, 2, y aquí ya tengo el primer espacio, creo, ¿no? Sí, pero no me voy a meter aún porque estamos en la zona de las flores. Medio punto alto. Lazada, 1, 2, cierro, cierro, 2 cadenas, 1, 2, cierro, cierro, medio punto alto. A ver cómo nos queda metiéndonos ahí en el primer huequecito, que sería este. Entramos, medio punto alto. Voy a ver cómo queda, si no, se me queda como más abierto al final. No es buena idea. Seguimos contando puntos y haciendo. 1, 2 en el tercero. Medio punto alto. 1, 2, cierro, cierro, 1, 2, y medio punto alto. Lo vamos a tener que hacer así, ¿eh? Porque lo que conseguimos es abrir al final más el hueco. 1, 2, yo pensaba que me iba a quedar como más relleno y queda peor. 1, 2, cierro, cierro, 2 cadenas, 2, cierro, cierro y medio punto alto. ¿Veis? Después cuando nos cruce nos va a quedar con una especie de acabado más mono. Si queréis hacerlo entero, pues lo podéis hacer entero. Es tontería porque ya os digo que os queda esto dentro y no nos va a llegar a ver, y lo que nos va a dar es como grosor dentro. Continúo haciendo todo, todo, todo hasta acabar todo nuestro cuello. Y lo mismo, lo vemos, nos lo probamos. Que simplemente llegando aquí al cuello ya queda bonito. Que queremos bajar un poco más, lo hacemos. A gusto de cada una de vosotras. Pues ya he terminado de tejer todo lo que quería hacer con el motivo de la flor, el cuello, y he llegado hasta aquí. Como os he comentado, no he completado el cruce porque iba por dentro. Lo que se va a ver es esta parte de aquí encima. Ha quedado súper bonita así, ¿eh? Muy, muy bonita. Nuestra manga, bonita, calentita. La podemos hacer en el color que queramos, pero a mí este color me parece el más acertado para este tipo de chaquetita. Es muy mona, ¿eh? Muy ponible así. Nos queda entallada nuestro cuerpo. Yo estoy encantada. Mirad, lo que he hecho para luego atarnos en la cintura. Tenemos que hacer 2 tiras como esta, que ahora os indico cómo la he hecho, que nos rodee el cuerpo. Tenéis que hacerla bien larguita, porque nos tiene que rodear y dar para hacer una lazada. Entonces, una de ellas iría cosida en este lado, lo metemos por dentro, justo aquí, donde comienza el patrón de punto alto. Nos la cosemos aquí dentro, ¿vale? Esta es la que envuelve por la parte de
externa y la otra que hagamos la tenemos que poner aquí dentro, en la parte que va dentro, a la misma altura, ¿veis? La cosemos ahí. Entonces esta parte es la que va por aquí dentro. La que sacaremos por un huequecito que encontremos, que ahí, como son todos puntos altos, no nos va a costar trabajo pasarla por ahí. ¿Vale? La pasamos, nos envuelve, esta nos envuelve, ya la hemos sacado a la parte exterior, entonces nos envuelve y nos viene aquí de nuevo para poder atar con la que hemos puesto en este lado. ¿Veis? Imaginaros, me voy a coger el otro extremo para que entendáis. Este está, no lo puedo coger porque lo acabo de pasar. Sí, tengo aquí el otro extremo. Mirad, imaginaros que esta es la que viene por este lado, ¿vale? Por la parte externa, esta es la que he metido en la parte de dentro y he sacado envuelto. Entonces, aquí iría anudadito y cerraríamos nuestra chaqueta de esta manera. Ahí hacemos una lazadita o algo, ¿vale? Mira, he hecho esto al final porque la cadena, si hacemos una hilera de cadena y trabajamos encima medios puntos altos como os comenté o puntos deslizados o algo así, siempre las cadenas quedan como muy rígidas y no nos da la flexibilidad que nos está dando este tejido. Esta manera de tejer, ¿veis? Esto es como un elástico, realmente. Y tiene la anchura perfecta para que nos envuelva. Así que os voy a explicar cómo se realiza, es súper sencillito. De hecho, ya hemos trabajado esta puntada al comienzo de muchos trabajos porque es muy cómoda de hacer si nuestros comienzos son en medios puntos altos o en puntos altos. Entonces, haremos el nudo de inicio y vamos a hacer 3 cadenas para empezar. Cogemos lazada, nos vamos a la primera cadena que hemos hecho de las 3, sacamos hebra y mirad, tenemos 3 hebras en la aguja, vamos a trabajar la primera sola y luego vamos a ir cerrando de 2 en 2. Y tendríamos trabajados 2 puntos ahora mismo. Cogemos hebra y nos vamos aquí abajito en la base de ese punto que hemos trabajado, sacamos la hebra, hacemos ese primero solo, que estamos creando la base donde vamos a trabajar el siguiente, cerramos 2 y cerramos 2. De nuevo cogemos hebra, nos vamos a esa cadena que creamos al principio cuando trabajamos ese punto. ¿Veis? Pasamos así esas 2 hebritas, sacamos hebra y vamos a crear la base para el siguiente punto, que es haciendo aquí ese punto solo, cerramos 2, cerramos 2. Y nada más, este es el proceso. Tenemos que irnos aquí a la base, asegurándonos de no coger solo esta lazada, sino también la que tiene detrás. Sacamos la hebra, trabajamos una hebra sola y después de 2 en 2. Me gusta mucho empezar algunos de mis trabajos de esta manera y no con las cadenas porque la cadena queda muy dura. ¿Veis? Se nos van creando una fila de cadenas aquí abajo, pero no tienen nada que ver con las cadenas que hacemos cuando las hacemos independientes, a la elasticidad que tiene de esta manera y nuestros puntos altos. De nuevo, ¿veis? Tenemos aquí, se nos van formando las cadenitas. Lo que tenemos que coger, ir cogiendo es la que se nos va quedando
la primera que se nos va quedando aquí. En este caso sería esta. Hacemos lo mismo. Cogemos esas dos cadenas y aquí, trabajando uno, ya estamos creando la siguiente, para el siguiente punto. Y esto sería todo lo que tenemos que hacer para crear la cinta que nos envuelve. Tenemos que hacer dos iguales. Como os he dicho, yo no he contado ni la cantidad de puntos que le he metido. Yo he hecho, me he rodeado en la cintura con él. Y cuando he visto que me envuelve, pues mira, para que tengáis una referencia, yo me mido la cintura así. 1, 2, 3 y 4. He doblado por 4 veces y tiene la medida de mi cintura. Así que si os sirve de referencia, así podréis controlar bien la medida que tenéis que hacer en esta puntada. Hacemos dos iguales y, como os he dicho, lo añadimos a la chaqueta en cada extremo. ¿Para qué nos una? Pues una vez tengamos nuestras dos tiras cosidas en los dos extremos, ya tenemos nuestra chaqueta lista para usar. Primer trabajo del año. No puedo estar más contenta en cómo he empezado el año con esta chaqueta tan bonita. Un Kanetsu que en un principio no sabía muy bien qué hacer con él. Yo me gustó el tipo de puntada que tenía el Kanetsu, empecé a trabajar y mirad qué cosa ha salido. O sea, esto es lo que inicialmente para nada me imaginaba que iba a salir. Otras veces siempre tengo alguna referencia o alguna idea en la mente de qué hacer y esto ha sido un paso a paso. Me pruebo, veo y corrijo, deshago, hago, vuelvo a hacer, atreveros porque de verdad que a veces salen cosas tan bonitas como esta de eso, de atreverte, de probar, de hacer y deshacer las veces que haga falta, no pasa nada. Los trabajos, cuando los queremos sacar a medida o tenemos una idea en la cabeza y no sabemos qué hacer con ella, es atrevernos y desde luego hacer y deshacer las veces que haga falta. Para mí no es un problema tener que hacer y deshacer, porque en esta chaqueta he tenido que hacer y después de llevar a lo mejor hora y media tejiendo, he deshecho todo el trabajo y no me ha dado para nada pena, porque sé que era para corregir y así es como se aprende. ¿Vale? Bueno, pues nada, primer trabajo del año. Este año, 2021, va a ser bueno, tiene que serlo ya, porque ya peor que el 2020 no hay quien lo supere, o sea que ya lo que nos viene tiene que ser mejor sí o sí, ¿vale? Vamos a tener esa positividad para atraerla, hay que atraer lo bueno y yo creo que es muy importante que nosotros empecemos así con fuerza y con ganas de que vengan cosas buenas. El 2020 se va a quedar ahí, no se va a olvidar porque es difícil de que olvidemos eso, pero igual nos han enseñado algo también. Las cosas cuando pasan siempre son para enseñarnos. Así que, bueno, yo me he despedido del casi bien, porque gracias al 2020 yo he podido crear un canal, he tenido tiempo para hacerlo, o sea que fijaros que al final de lo malo, yo sí he conseguido sacar algo bueno, que ha sido tener tiempo para crear el canal, para animarme a hacer esto que estoy haciendo. Con vuestro apoyo, cuando empecé, fue, si os digo la verdad, gracias a que mi hijo Héctor, de 10 años, me dijo un día, mamá, hazte un canal que te gusta mucho hacer crochet y a ti te va a ir bien con un canal. Y gracias a su apoyo y al de mi marido, me atreví a hacerlo. Y de verdad que estoy muy contenta por la respuesta que estoy teniendo por vuestra parte, ya que ya somos 10.000 suscriptores y yo hace un año mi meta era 1.000, así que llegar a 10.000 era algo impensable. Muchas gracias por ese apoyo, a mí me da mucha fuerza y motivación para seguir creando y seguir inventando cosas originales para que os animéis a tejer. Y yo me anime también a tejer. Desde luego me aburro mucho cuando tengo que hacer algo repetitivo, no me gusta hacer cosas repetitivas.
Así que conmigo, desde luego, vaya a tener variedad porque vamos a seguir creando cosas súper bonitas este año. Nos vemos en el siguiente vídeo, que no os adelanto porque no, la verdad que no tengo idea. Bueno, tengo tres, si os digo la verdad sí que tengo ideas, sí que tengo 2 o 3 ideas, pero me tengo que decantar por alguna a ver por cuál, ¿vale? Lo que sí os puedo decir es que os va a gustar, seguro. Muchas gracias por estar ahí, por apoyarme, como os digo, de nuevo este año. Espero seguir recibiendo vuestro apoyo. Dale a la campanita para no perderte nada de ninguno de mis vídeos, ¿vale? Suscríbete que el canal siga creciendo y yo me siga motivando. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.